O sea, tú puedes tener mucha experiencia, pero todo va cambiando, todo va evolucionando. Y de veras, o sea, esa parte de la humildad en aceptar es difícil, cuesta. Andresa, bienvenida. Estoy muy feliz de que estés aquí. Gracias, Sebastián. Gracias. Para mí también es un gusto. Lo máximo. Yo siempre empiezo estas conversaciones tan bonitas y de tanto conocimiento yendo un poquito más allá del negocio y conociendo tu filosofía tanto de vida como de trabajo. Cuéntame un poco. Sí, bueno, en realidad mi filosofía de vida es trabajar con mucho esfuerzo, honestidad, con mucho amor a lo que haces, por lo que haces. Y básicamente yo creo que con honestidad. Creo que con honestidad, sí, ser transparente, valores, ¿no? Valores. Sí, yo creo que con eso puedes lograr muchas cosas. Sí, totalmente. Mi padre siempre me ha enseñado que hagas lo que hagas, lo tienes que hacer transparente, honesto y bien hecho. Y bien hecho, ¿no? O sea, por algo lo estás haciendo. Sí, y bien hecho. Y lo otro que también he escuchado recientemente es, si te están pagando por hacer algo, es para que lo hagas bien, no a medias, ¿no? Exactamente. Comparto tu filosofía. Sí. Ahora entremos a las preguntas icónicas que nos darán pie a hablar largo y tendido. Cuéntame, ¿cuáles son tus negocios gastronómicos y cuál es el mayor reto de tenerlos? Bueno, primero vamos a empezar por la columna vertebral. La columna vertebral es Samambaya Restaurant. Es Samambaya Restaurant Grill Pizzería. Nosotros exactamente el día 23 de julio cumplimos 30 años. 30 años. 30 años significa historia. No ha sido fácil. Empezamos en época de terrorismo. Mucha gente nos decía que estábamos locos, que ese era un negocio que no nos iba a dar dinero porque obviamente pues estábamos en plena crisis y sobre todo de seguridad. Pero fíjate que eso fue un reto para nosotros, que lo asumieron mis padres en ese momento, luego delegan ya la posta, pero en el comienzo sí lo inician ellos. Fue un tiempo muy difícil, un tiempo donde la gente, te digo, hace 30 años no salía como sale ahora a degustarte un plato, no había ese boom de la gastronomía que lo inicia pues Gastón Acurio, realmente, que hay que reconocer. Dice que al César hay que darle el César, que es del César. Lo que es el César. Y realmente es eso, ¿no? Yo creo que sí él fue el iniciador de todo este boom gastronómico en el mundo, ¿no? Del Perú al mundo. Y bueno, así iniciamos nosotros con muchas dificultades. Había que cambiar un poco la mentalidad del arequipeño y finalmente lo hicimos, lo logramos. Sí tuvimos muchos tropiezos, muchos vaivenes, pero ahí va un poco la filosofía de vida, ¿no? O sea, lo que hagas, lo haces bien, lo haces con amor y todo va a caer por añadidura luego, ¿no? De acuerdo. Y así hemos logrado 30 años en el mercado. ¿Y cuál es el mayor reto de tener en este momento Samambayas con 30 años? El reto es adecuarnos a la modernidad, adecuarnos a las nuevas generaciones. Ser vigente. Sí, ser vigente, ¿no? Que la gente no diga, 30 años ya murió, o sea, está muy viejo. ¿No? O sea, puedes tener 80, pero puedes vivir como un joven también, ¿no? Sí, claro. Entonces, mantenerte joven, hacer con que ese restaurante que tiene 30 años, pues hoy tú vayas, lo visites y parezca tan joven como cuando empezó, ¿no? Gran reto, ¿no? Porque fácil decirlo, pero ¿cómo lo vuelves tangible? Sí. ¿Cuál es el mensaje que tienes que dar? Y no solamente a nivel de marketing, sino cuando vayas al restaurante, ¿quién te atiende? ¿Cómo te atiende? ¿Cuáles son los procesos? ¿Son muy de señor o ya comenzamos a ver? No, obviamente ahí tienes que hacer toda una reingeniería. Correcto, sí. Hacer una reingeniería, ver qué es lo que le gusta a la gente moderna, a la gente joven, qué es lo que le gusta también de lo pasado. Porque hay mucha gente que siendo joven le gustan muchas cosas de lo antiguo, o sea, de cómo se vivía antes, ¿no? Claro que sí. Entonces, de esa pulcritud, de esos detalles que tienen ahora, digamos, no los puedan, o sea, los tengan, pero no los tienen como los teníamos en ese entonces, de la atención del mozo, la delicadeza, esas cosas, ¿no? Porque ahora es todo mucho fast food, ¿no? La cosa es muy rápida, ¿no? Entre más gente entra a tu negocio, estás ganando más, ¿no? Entonces, quizás nosotros mantenemos esa cosa de que el cliente vaya, tome su pausa, ¿no? Tenga un aperitivo, lo deguste, luego venga pues un almuerzo, el plus café, una tertulia, eso. Igual súper
Complicado porque no hay un manual de qué te dice qué tienes que mantener del pasado, que sigue siendo vigente y querido por la juventud, y qué tienes que renovar, ¿no? No, es mucho criterio, ¿no? Exactamente, criterio y mucha percepción. Sí, claro. O sea, percibir qué es lo que tu cliente te exige, qué es lo que el cliente te pide, ¿no? Buenísimo. Ahora vamos a las raíces de Sambambayas. Mencionaste ahí a los padres emprendedores. Exactamente. Cuénteme, ¿cuál es la visión de ellos? La visión es una visión muy amplia porque mi mamá es brasilera, mi mamá viene a Perú, las brasileras son muy buenas cocineras también, les gusta mucho lo que es la repostería. Entonces ahí nace toda esta intención de poner un restaurante aquí en Arequipa y de trabajar. Siempre lo que ellos querían era trabajar. Mi papá siempre ha trabajado en el sector público toda su vida, pero luego mi mamá sí tenía esa voluntad de hacer algo distinto en Arequipa, ¿no? Empezó haciendo bocaditos, haciendo un poco de catering. En ese entonces tampoco el catering es lo que es hoy día, claro, ¿no? No. Tan innovador, pero ahí se manejaba un poco ella con sus bocaditos, dulces y salados de Brasil, y así fuimos un poco introduciéndonos a este bello mundo de la gastronomía. Y de ahí dijimos, bueno, hagamos un restaurante, ¿no? Y resultó siendo algo pequeñito, resultó siendo algo grande, ¿no? Y bueno, así fue. ¿Y tu madre ya hacía algo de cocina en Brasil o fue acá que dijo...? En realidad, ella le gustaba mucho la comida en Brasil, pero ella trabajaba en otro tema, en otro rubro, ¿no? ¿Cómo la vida te va llevando? Y la vida te va llevando por lugares totalmente inesperados. Inesperados que no te lo imaginas. Exactamente. De acuerdo, entonces decidieron colocar un restaurante. Ellos tenían conocimiento que es muy bonito la gastronomía, es muy gratificante, pero también es muy retador y esclavizante. ¿Lo tenían o...? Sí. Bueno, mi mamá más que mi papá, ¿no? Mi papá era como que el que apoyaba la idea, ¿no? El proyecto. Pero en realidad la que tuvo la sapiencia y la decisión de decir, ok, o sea, enfrento lo que sea. Y fue ella. De acuerdo. Fue ella, sí. Y, nuevamente, discúlpame que lo diga, estaban locos en un contexto de terrorismo muy inestable. Exactamente. O sea, ¿cómo apuestas en un contexto muy complicado, número uno? ¿Y cómo lo haces crecer o lo haces sobrevivir? O sea, ¿te contaban historias de esos momentos de cómo era esa situación y cómo ellos sacaron el restaurante adelante? ¿O? Sí, en realidad, mira, fue un momento difícil, pero mi papá y mi mamá son personas de mucha fe, de optimismo. De mucho optimismo, ¿no? Va acompañado, yo creo, ¿no? Entonces, ellos dijeron, no, lo vamos a hacer. Mi papá es un arequipeño neto, sus raíces son de Sabandía, de un distrito de aquí de Arequipa muy sí. ¿no? Muy conocido. Un arequipeño que, como se dice, o sea, ni chiquito, ni grande, ni pequeño, ¿no? Entonces, él dijo, no, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, y el empuje que tenía mi mamá de saber lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, sabían que era difícil, pero no era imposible. Entonces, ahí pusieron su... ¿Y cuál fue la propuesta de valor de Sambambayas en ese momento? En ese momento, fíjate que solamente era un restaurante muy bonito, era un restaurante que venía, en ese momento estuvimos calificados por el Ministerio de Turismo como un restaurante de 5 tenedores. Wow. Te estoy hablando hace 30 años atrás. Claro. Y bueno, como te comentaba, era época de terrorismo, entonces era muy complicado hacer un negocio, hacer una inversión de semejante envergadura en una Arequipa donde estaba convulsionada. Suerte que en ese entonces, si te pones a remontar hacia ese entonces, Arequipa no fue muy tocada, digamos, por el terrorismo, pero sí existía. Entonces teníamos que tomar todas las precauciones, pero bueno, papá y mamá estuvieron empecinados, digámoslo así, en que se hacía el negocio, pusieron mucha fuerza, muchas ganas y lo lograron, ¿no? De acuerdo, y tuvieron esta propuesta de valor y hasta que fueron catalogados como 5 tenedores. Exactamente, entonces nosotros fuimos catalogados en ese momento por el Ministerio de Turismo como un restaurante de 5 tenedores. O sea, la calidad de servicio y la calidad de comida altísima. Exactamente, sí. O sea, ya venían con una mochila de tenemos que dar lo mejor de lo mejor. Exactamente. En Arequipa existía un restaurante que ya no existe en este momento, que era el top, digamos. Y nosotros no copiamos, pero sí nos quisimos asemejar mucho a ese restaurante que luego en el tiempo desapareció. Como parte de la inspiración. O sea, como fue nuestra parte de inspiración, exactamente. O sea, sí. Yo soy un fiel creyente que, a ver, para eso tienes los ojos. Ve, prueba, experimenta. Copias y lo mejor, ¿no? Exacto. Y mejóralo, hazlo a tu forma. Exactamente. O sea, quizás el mismo concepto, pero a tu forma, con tu personalidad y tu propuesta de valor, y estoy seguro que la vas a
a sacar fuera del estadio, ¿no? Por decirlo de Exactamente. alguna forma. Entonces, de esa categoría de restaurantes existía uno, ¿no? Que es el que yo te comento que sí nos sirvió de mucha inspiración, ¿no? Nos sirvió de mucha inspiración y bueno, luego han aparecido muchísimos Sí, claro. más, pero siempre tenemos que mantenernos en vigencia, ¿no? Entonces, Complicado. de eso se trata. Es una lucha diaria, ¿no? Porque aparecen muchos, pero yo siempre digo, pueden aparecer muchos, lo difícil está mantenerte en el tiempo. Iba a tocar ese tema que a mí me ha calado lo que me decías, Andresa. Fácil es abrir. Claro. A ver, mantente 30 años. Sí. Y que tu venta siga creciendo o que se mantenga en ese pico que tuviste y se vuelva meseta. Claro. Exactamente. Y ahí justamente viene el hecho de que tú comiences a pensar y decir, bueno, ok, no estamos en el mismo tiempo donde yo abrí el restaurante, pero hay nuevas alternativas y ahí tienes que cogerte de eso, ¿no? De las nuevas personas. O sea, por ejemplo, los publicistas, que ya no son los que tú trabajaste hace 30 años, tienen diferente manera de pensar. Diferentes canales también. Exactamente. ¿No? Entonces comienzas a coger de todo eso, alimentarte, retroalimentarte un poco de eso y decir, ok, o sea, ya no estoy en mi época, ya no soy la más. Difícil. Exacto. Entonces tengo que alimentarme de eso y hacer nuevamente pues un nuevo restaurante, ¿no? Que le guste a todo el mundo, ¿no? Lo que acabas de decir también me suena en la cabeza mientras que hablabas, integrar nueva sangre, ¿no? O sea, que la Sangre joven. Sangre joven, sí, con otra mentalidad, con Sangre otra llegada, con otra joven. visión. Exactamente, Y exactamente. también tener la humildad necesaria que lo acabas de decir y lo acabas de reflejar, de decir, ok, ya pasó mi época, tengo que moverme, si no me muevo, me quedo. me quedo. Y muy Eso es probable muy que quede. cierto, eso es muy cierto. O sea, tú puedes tener mucha experiencia, pero todo va cambiando, todo va evolucionando. Y de veras, o sea, esa parte de la humildad en aceptar es difícil, cuesta, ¿no? Porque uno no puede ser dueño de la verdad, pero muchas veces creemos que sí. Pero creo que ahí va al comienzo de la conversación, ¿no? O sea, cuando haces las cosas por amor dices, ok, o sea, yo tenía mi tiempo, tengo que cambiar y aceptar que hay nuevas personas que te pueden ayudar y colaborar a que eso sea verdaderamente exitoso, ¿no? Todo un proceso, ¿no? Sí. Que suena nuevamente, conversarlo es, Sí. pero en la práctica, Sí. tú lo has dicho, trabajo día a día. Exactamente. Ahora, entonces fueron Samambayas, segundo restaurante, 5 tenedores, muy fino, en una época donde quizás se crucificaban estos restaurantes porque eran muy catalogados para un sector en específico. Pero conversando contigo tú me decías, Samambayas es de todos. Exactamente, ¿no? Y eso es justo lo que se quería dar a entender, ¿no? Porque al comienzo, en plena época, donde la gente estaba como que ajustada, gastaba lo poco que tenía, y es más, lo guardaba y lo cuidaba, nace Samambayas, entonces un poco como que nosotros quisimos dar a entender eso a la gente, ¿no? Y es lo que yo hasta el día de hoy insisto en eso. Tenemos que dar a conocer que Samambayas no es solamente para un grupo de gente, Samambayas es de todos, es de Arequipa, es del mundo. De acuerdo. El que quiere y desee conocer algo bueno, digamos, no económico, pero sí dentro de las posibilidades, está Samambayas. Es que igual hay una propuesta de valor por detrás. Entonces, hay mercado y restaurantes para todo tipo, ¿no? Si quieres comer barato y rico, sí, hay tu restaurante, pero si quieres una experiencia y un lugar que te acompañe y un servicio y una comida y insumos de calidad, también está Samambayas y el tipo de restaurante de Samambayas. Exactamente, ¿no? Yo no creo, ahí solamente para terminar, yo no creo que simplemente es un tema económico. No, es caro, punto. No, es caro porque hay Una experiencia. hay una experiencia, hay algo por detrás. Por detrás, exactamente, ¿no? Y saber que probablemente hay muchas de las cosas que ahora hay en los restaurantes, lo cual yo lo felicito y muchas veces he ido y he degustado de eso, de esas experiencias, pero hay experiencias que son también un poco efímeras, o sea, como que pueden entrar y desaparecer en el tiempo, ¿ah? Interesante. ¿Me ¿Cómo entiendes? es eso? Por decir, te vas a un restaurante y encuentras, no sé, en un trago servido pues en una, no sé, como digamos, una carcasa de un rostro que viene con humo y Claro, saliendo. sí, todo el Entonces, show. es un show. Yo lo sé, es un show. Tú lo ves y, wow, dices, qué emoción, ¿no? Pero tienes que ver también en el tiempo, ¿cuánto tiempo va a gustar esto? ¿Cuánto tiempo esto va a permanecer? Quizás hay gente que lo vea y lo valore y diga, no, yo me quedo con lo tradicional porque me gusta más, porque, no sé, son percepciones, ¿no? Pero Sí, claro. puede ser que en el tiempo eso tan wow, en el tiempo pueda
irse como el humo que está ahí, claro. también se puede desvanecer. Es que nuevamente son como, digamos, tendencias. O sea, te estás Exactamente. pegando a la tendencia. Que algunas veces es bueno, pero... No te puedes sesgar mucho tampoco, Exacto. ¿no? O sea, volver parte de tu personalidad, una tendencia, pinzas. Ojo, cuidado. Porque son tendencias, en algún momento dejarán de ser tendencias, ¿no? Exactamente. Qué interesante lo que acabas de decir, tu perspectiva. Exactamente. Porque, claro, o sea, hay restaurantes que diseñan todo un concepto en base a la tendencia de ese momento y pasa un año, 2 años, ya no, ese concepto ya Sí, no... sí, y eso te digo yo viendo la percepción desde el lado ponte del arequipeño. El arequipeño somos muy noveleros. Nos gusta ir, ver la novedad, pero de pronto ahí puede... Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me has hecho acordar que una de las entrevistadas me decía, el arequipeño, restaurante que abre, restaurante que llena, Ah, sí. pero al inicio, después, ¿qué pasa? Entonces no estoy muy alejada de la verdad. No, sí, sí, ya van 2 personas que me van diciendo lo mismo. No soy muy alejada de la verdad, ¿ves? Y ahora, ¿qué significa educar? O sea, transmitir este mensaje tan bonito de decir Sambambayas es del arequipeño, Sambambayas es del mundo. ¿Cómo educas? ¿Cómo das este mensaje? ¿Se puede dar este mensaje tan sencillo como tú lo acabas de decir? Sí, se puede dar, mira, uno es por las vías publicitarias y yo no instruir a la gente que trabaja conmigo, pero sí la conversación que estamos teniendo ahora, que la tengo con la parte publicitaria, ¿no? Y me entienden y captan la idea, pero sobre todo con el público que va diariamente a mi restaurante. Con ese público que te ve, que te saluda y que ve esa percepción, ¿no? De que no es para... O sea, yo puedo recibir al que tiene y al que no tiene con el mismo cariño. Claro, ahí estás dando un mensaje. Ese es un mensaje. Y no estás hablando. No. Y justo también conversaba con otro restaurantero y me decía, yo siempre estoy en mi restaurante porque la persona que está comiendo y que es saludada por el dueño, es como que, me saludó el dueño, qué espectacular. Y genera una relación, ¿no? Sí. Pucha, qué bacán, quiero ir ahí. Conozco al dueño, o por más que no se conozcan, Sí. lo saludo, estoy ahí, creas también una conexión. Exacto, es un vínculo, ¿no? Sí. Ya, o sea, el cliente ya va y dice, no, me voy a encontrar, o se siente seguro. Si es el dueño, todo está bien. Sí, sí, sí. Ahora, Sambambayas ha sido la columna vertebral de otros negocios. Exactamente. Por ahí sale Típica. Típica. ¿Qué es Típica? Típica es un restaurante turístico que nace pensando en valga la redundancia, en el turista, en el arequipeño neto, de aquí de Arequipa, y en todo el público que desea degustar de una comida típica arequipeña, con un sabor sin perder la esencia de la comida arequipeña, pero sí dándole una visión un poco más de futuro, que es lo que veníamos contando hace un momento, de qué es lo que le gusta a la gente innovar, a la gente joven, ¿no? A la gente de hoy. Entonces, esa fue la percepción. No quedarnos un poquito en la picantería, porque respeto mucho la picantería, Claro. respeto mucho la esencia, admiro mucho a las personas que tienen su Y picantería. también mucho cariño. Lógico, admiración, cariño, y sobre todo nos han enseñado mucho, ¿no? Yo he aprendido mucho, ¿no? De eso. Entonces, yo quise tener ese restaurante para que sea eso, ¿no? El hecho de que la gente pueda venir, degustar de un restaurante entre moderno y típico, pero siempre guardando el respeto por la comida tradicional arequipeña. De acuerdo, pero qué buen giro, ¿no? O sea, es comida típica, pero ya más sofisticado, más pensado en otro tipo de consumidor. De consumidor, exactamente. Y ¿no? inevitablemente te diferencias de las típicas picanterías que son igual de buenas, o sea, es un productazo. Claro que pero, sí. O sea, como que creas otro segmento, ¿no? Exacto, exacto. El nivel, por decirte, ¿no? El turista, que es muy exigente, las agencias de turismo que trabajan con turismo receptivo, tenemos que pasar muchos estándares de calidad nosotros, Claro. de control, BPM. de BPMs, muchos controles, para que podamos ser aceptados por ellos, para que con la seguridad que nosotros les damos, ellos puedan enviar a sus pasajeros sin ningún tipo de riesgo, ¿no? De acuerdo. Exactamente. Y, bueno, el arequipeño también, ¿no? También cada día, como te comentaba, nos estamos volviendo más exigentes, ¿no? Queremos más cosas, pedimos más cosas, porque vamos viendo que hay nuevas alternativas, nuevas opciones. Sí. Y por eso te vuelves más exigente. Hoy creo que también estamos con un consumidor más informado y también con un mercado que si antes habían 10 restaurantes, hoy quizás hay 25 o 30 restaurantes. Muchísimos más. ¿Cómo, no sé si te agarro desprevenida, pero
¿cómo afilias un restaurante, perdón, cómo afilias a un consumidor que tiene tantas opciones? O sea, ¿lo has pensado en un momento? Sí, claro. Yo pienso, punto número uno, el servicio, la comida, que es lo principal, pero el servicio, la atención, ese tú a tú, ¿no? O sea, mi cliente y yo como dueña, ¿no? Como dueños mis padres, de recibirlos, siempre están ellos y lo van a estar pues hasta el último día recibiendo a sus clientes y muchos son amigos. En Arequipa, a Dios gracias, casi todos nos conocemos. Entonces siempre hay esa empatía de recibir a nuestros clientes. Creo que es una forma de fidelizar, ¿no? Y la publicidad de boca a boca es Fortísima, ¿no? Fuertísima. Demora. Sí, demora, pero es muy efectiva. Pero cuando llega, ya estás del otro lado, ¿no? Exactamente. Porque también, justo a mí me hacen muchas preguntas. Sebastián, ya, quiero colocar 1.500 soles en publicidad y marketing para iniciar y también un evento, 2 eventos a la semana. Y es, ya, pero escúchame, primero has generado un marketing boca a boca, has validado que tu producto sea bueno, has validado que tu personal esté capacitado para hacer esa inversión, porque nada sirve que tú hagas una publicidad, traigas al consumidor y le falles en la comida, le falles en la atención, le falles en la experiencia. Exactamente. Plata al agua. Plata al agua. Entonces, sí. debe ser la pregunta anterior de qué es Típica, sino cómo nació Típica. En un espacio, entiendo, hace 17 años. Sí, hace 17 años, en un espacio que tenían mis padres, que primero fue concebido para un hotel, te digo, fue para un hotel, pero bueno, cosas que van y vienen, decisiones que se tomaron en ese momento, y yo le decía a mi papá, papacito, pongamos un hotel, un restaurante típico, ¿no? Porque ya tenemos el otro segmento Claro. de gente, entonces cojamos el otro segmento que es el de la comida arequipeña, que tanto le gusta a la gente, y podemos tener mucho más amplitud porque tenemos jardines, y así fuimos madurando la idea y nace Típica, hace 17 años atrás, ¿no? Y no fue fácil tampoco, ¿no? Porque era, o sea, competir con los restaurantes Claro. tradicionales, con las picanterías tradicionales, ¿Cómo compites ¿no? ahí? O sea, ¿qué Era haces? muy difícil. Pero te digo que Típica nació bendecido desde el primer Qué día. lindo. Fue bendecido desde el primer día. Así que tuvimos mucha suerte, mucho trabajo también, mucho empeño para ver qué es lo que el público quería, qué era lo que podíamos ofrecer que atrajera a ese público como la miel, ¿no? Sí, ¿Qué cosa claro. les íbamos a dar? Y bueno, desde el primer día dimos platos muy buenos y nació un chancho al horno crocante, que es nuestro plato bandera, que mira, desde el primer día que lo vendimos fue Un hit. lo máximo. Lo tenemos en chancho al horno jugoso y chancho al horno crocante, que son nuestros platos bandera. De acuerdo, buenísimo. Ahora, cuando conversábamos la vez pasada, me hablabas que en esta oportunidad Típica has logrado aprender acerca de la importancia del personal. Sí, ¿Por qué es importante el personal en el mundo restaurantero? Si al final es comida. claro. ¿Pero por qué? Claro. ¿Por qué? Yo me pregunto. Si tú te pones a pensar, no, o sea, en realidad lo que vende el restaurante es gastronomía, vende comida. ¿Por qué la parte humana puede ser para nosotros, como familia, empezando? La parte humana es 100% vital. Para mí es lo más importante. Si tú ganas, tiene que ganar tu gente. Si tú ganas, tu gente ya de por sí va a empezar a ganar. Porque ese es el compromiso que tenemos nosotros con ellos. No hay forma de que tú ganes dando la espalda. Qué mensaje. No. Tienes que ganar mirando al frente. ¿Quiénes te hacen ganar? ¿Quiénes te ayudan a ganar ese dinero? Entonces, por ahí empieza todo. Claro, porque al final es tu mano, o sea, tus empleados son quien dan la cara, quien hacen el producto, quien pesan cada bolsita, hacen que el food cost sea Exactamente. controlado. Tu personal, la parte humana, hace con que tú puedas estar tranquila, con que yo pueda estar frente a ti, tranquila, sabiendo Claro. que todo está bajo control. ¿Te das cuenta? Sí, claro, es Eso bastante es. importante. ¿Y cómo haces que, teniendo en un rubro mucha rotación, cómo haces que sea poca rotación de personal? ¿Cómo los motivas? Típica piensa en eso. Sí, sí, sí. Siempre fidelizamos mucho a nuestro personal. Digamos, no es bonito decir la parte económica, ¿no? Que la gente se mueva por la parte económica. Pero hemos logrado crear un equilibrio entre que sea la parte económica y la parte sentimental. Yo te decía, cuando conversábamos hace poquito, te decía que los restaurantes que nosotros tenemos, gracias a Dios, tienen alma. Entonces, al tener eso, es algo especial. O sea, no es un restaurante cualquiera, no es un negocio cualquiera.
Cuando tú tienes alma, tú sientes, tú percibes, sufres también, porque también hay sufrimiento dentro de todo, también hay alegrías. Entonces, eso lo sentimos nosotros y nuestra gente. Y eso es muy importante. Como fundador me lo imagino, ¿no? O sea, le impregnas visión, valores, una personalidad a la marca, pero ¿cómo comunicas eso, que el fundador lo tiene tan claro? ¿Cómo luego se lo comunicas al empleado? La comunicación. Yo, por decirte, así como estoy conversando contigo, yo me reúno con ellos cada 20 días, y no solamente hablando de negocio, sino hablando de la parte personal, cómo estás, cómo te sientes, qué te preocupa, te veo así, te veo asá. O sea, para mí eso es muy importante. Pasa desapercibido esas preguntas muchas veces. Pero no pueden pasar desapercibidas, porque el empleado que está preocupado no va a rendir como un trabajador que está totalmente light. Sí. Tiene problemas, sí, pero yo sé que hay gente que me puede ayudar a solucionar esos problemas y él tiene que saberlo. Él no puede quedarse enfrascado en su problema, ¿me entiendes? No es que yo quiera asumir el problema de todos, pero en algo se puede ayudar y se puede ayudar a que esa persona esté más suave, más... ¿Me entiendes? Sí, totalmente de acuerdo. Tú me comentabas acerca de la experiencia bonita que fue reencontrarse después de pandemia. Sí. Ese momento, ¿tú crees que me lo puedas contar? Sí, claro que sí. Mira, empieza la pandemia y primero fueron 15 días. Dijimos, wow, 15 días pasa rápido, vamos a volver a reencontrarnos, estamos de vacaciones. Pero de pronto no fue así, Sebastián. Pasaron 15 días, 20 días y ya empezamos, los que podíamos ir, yo vivo cerca de los restaurantes, entonces podía movilizarme con mayor facilidad, iba al restaurante y comenzábamos a ver pues ya los frigideres, ¿no? ¡Wow! O sea, tenemos mercadería. Entonces, ¿qué hicimos? Ya cuando eso se comenzó a extender, comenzamos a llamar a la gente a ver si podían venir y nosotros comenzar a darles pues lo que teníamos, ¿no? La carne, todos los productos perecibles, bueno, eso sí lo dimos antes de que pasara los 15 días, y lo que estaba congelado, digamos, tratamos de compartirlo con toda nuestra gente, ¿no? Lomos, pescado, lo que se podía, ¿no? Que podíamos rescatar en ese momento. Pasó ese tiempo y luego reencontrarnos, porque si es de algo que yo me puedo sentir, no orgullosa, pero sí tranquila con mi conciencia, fue que a nadie se despidió, Sebastián. De los 3 negocios que tenemos, a nadie se despidió. Tuvimos que hacer maravillas. Y malabares también. ¿No? Quizás sacar, como se dice aquí, debajo del colchón, no lo sé, pero sacamos de donde fuese y tratamos de mantener a toda nuestra gente. Que es lo que hoy en día nos hace sentir seguros de que tenemos gente fiel también, claro, ¿no? De gente que verdaderamente en ese momento dijo, wow, ¿qué nos va a pasar? Y al final no pasó nada, porque simplemente fue una experiencia, ¿no? Creo que todas esas conversaciones que tuviste con el equipo se vieron reflejadas en acciones cuando dijeron, ok, ustedes son la cara de nuestras marcas, hoy en pandemia no vamos a sacar a nadie y vamos a dar la milla extra por ustedes. Exactamente. Y claro, creas una fidelidad, ¿no? Una fidelidad enorme, ¿no? Sí. Y muchos la recuerdan, ¿no? Y la recordamos cada vez que tenemos una reunión y recordamos eso, ¿no? Y con mucha alegría, ¿no? Claro, y con muchos sentimientos. Sí, con muchos sentimientos. Yo no me imagino ese momento que después de 2 meses, 3 meses, permitieron operar a un aforo reducido, pero... Exactamente, el encuentro fue maravilloso, ¿no? Y el encuentro cuando, digamos, hubo gente que empezamos y los otros que quedaban pendientes por llamarlos, ellos estaban muy entusiasmados con ese llamado, ¿no? Y siempre lo esperaban, y me encontraba con mucha gente que estaba trabajando en otras cosas que no tenían nada que ver con restaurante ni con lo que hacían. Y cuando nos encontrábamos, señora Andresa, no se olvide de nosotros, y yo, no me olvido de ustedes, o sea, va a haber el momento, va a llegar, confíen, tengan fe que va a llegar ese momento. Y así fue. ¿Así fue? Llegó el momento. ¿No? Qué bonito. Llegó el momento, sí. O sea, no, claro, hoy los recordamos bonitos, pero fue duro, claro. Fue un estrés, tensión. Claro, dura. Y eso pasaba lo mismo con los clientes. Porque los clientes que luego han comenzado a llegar después de mucho tiempo, porque hay unos que tomaban su tiempo para regresar y, ¿no?, volver al restaurante, cuando los encontraban, era como que, wow, o sea, aguantaste, ¿no? O sea, estás bien, ¿no? Y volver a reencontrarse el cliente con la persona del restaurante, en este caso con los cocineros y mozos, fue espectacular, ¿no? Esos encuentros han sido muy bonitos, muy, muy emotivos. Entonces tenemos Mambayas, tenemos Típica y tenemos
Campo Albergo. Campo Albergo. Campo Albergo. Tenemos Campo Albergo, exacto. ¿Qué es Campo Albergo? Campo Albergo nace hace 24 años. ¿No? Sí. Nace hace 24 años. Es un hotel que tenemos en el campo, es un hotel-restaurante que tenemos en el campo. Está más o menos a unos 65 minutos de Arequipa. Es un local que está hecho también para que el arequipeño y el público en general tenga contacto con la naturaleza. Aquí en Arequipa, aquí en Arequipa se está perdiendo mucho la campiña, ¿no? Estamos siendo invadidos por cemento. Tú lo puedes ver en el camino a Tiabaya, Arancota, que son partes tan arequipeñas, camino a Sabandía. Está siendo invadido por el cemento, por el sillar. Y básicamente nosotros en La Joya aún tenemos todavía campiña, aún tenemos sembríos de cochinilla, tenemos ajos, tenemos cebolla, productos de pan llevar muy buenos, que son reconocidos y conocidos en todo el Perú. Y bueno, tratamos de que eso siga perdurando en el tiempo, ¿no? De acuerdo. Sí. ¿Y ahora cuál es el mayor reto de tener un hotel-restaurante? Porque es distinto, ¿no? Claro, es un reto muchísimo mayor. Trabajamos de la mano con mi hermana Gladys, trabajamos en ese tema. Es un tema muy complicado porque ahí ya ves no solamente el restaurante, que en sí es complicado, pero a la vez se hace fácil, pero el tema cuando ya ves la hotelería es mucho más complicado, ¿no? Reservas, que acompañe ese tema de toda la habitación limpia, ordenada, y luego el almuerzo, a qué hora es, el check-in, el check-out. Son cosas distintas, claro. Son detalles distintos, pero también se viven con muy buena predisposición de hacer las cosas bien, ¿no? A mí me decía un entrevistado que tiene un hotel, él es limeño, pero tiene un hotel en Cusco. Yeah. Me decía, escúchame, no es de que tú armes el hotel y los clientes llegan, ¿no? Tú tienes que comenzar a moverlo. Sí. Es mucho más difícil que un restaurante, porque tienes que moverlo, tienes que trabajar mucho con agencias, hay mucha competencia, ¿no? Entonces, claro que de hotel, en el campo no existe mucha competencia aquí aún en Arequipa, pero ya están apareciendo. Es como que nosotros hemos abierto un poquito esa ventanita y ya la gente que quiere invertir está también invirtiendo en esa zona, ¿no? Y nuevamente va a ser duro. La competencia hace que te muevas, que salgas de tu zona de confort. Sí, va a ser duro, pero yo creo que es algo que se puede lograr. Se puede lograr porque fíjate que nosotros vamos a cumplir, como te digo, 25 años en Campo Albergo y no paramos de innovar, no paramos de reinvertir, ¿sí? De reinvertir. O sea, no es gano y no invierto. No, tienes que reinvertir, ¿no? Porque tienes que tener claro de que la gente quiere siempre más. Sí, claro. O sea, ¿qué me ofreces para que yo vaya? ¿Qué de más me ofreces? ¿Qué de nuevo me ofreces? Entonces estamos en eso, ¿no? En ampliar habitaciones, estamos ampliando las zonas también de área de esparcimiento de los chicos, de los jóvenes, de las familias, porque es un hotel, un restaurante muy familiar. De acuerdo. ¿Me entiendes? Que parte de tus raíces también, ¿no? Porque no iba a ser hotel eso. Sí. Bueno, es la chacra, como le decimos nosotros. Sí, claro. Arequipa, la chacra de mis padres, ¿no? Y ahí iban haciendo la idea de tener un hotel. Ya como que la casa quedaba muy grande, ya la piscina también quedaba muy grande. Dijimos, ok, o sea, ahora ya no va a ser solo para nosotros, también podemos disfrutarlo con toda la gente que nos vaya a visitar, ¿no? Y eso fue. Esta pregunta no tiene mucho que ver con cosas técnicas de la restauración de hoteles, pero te la quiero hacer. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando vas a Sambambayas, cuando vas a Típica, cuando vas a Campo Albergo? ¿Qué emociones y qué recuerdos te trae? Siento felicidad. Me siento feliz de haber logrado lo que hemos logrado, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y saber que mientras hay salud se pueden lograr muchísimas cosas más. Mi papá siempre me dice, si no hay salud, no hay nada. No hay nada. Entonces, ya el hecho de despertar un día más, soy inmensamente feliz, ¿no? Soy inmensamente feliz y qué mejor que ver que los negocios que tú con mucho sacrificio has logrado con tus padres, con tus hermanos, están yendo por buen camino, ¿no? Exactamente. Bueno, Andresa, lamentablemente ya estamos finalizando la entrevista, la conversación. Ha estado muy linda, muy bonita. Gracias. Yo tengo ciertas preguntas que me he quedado enganchado. Uh-huh. Que por más que hemos estado conversando, de rato en rato me atacaban. Porque has hablado indirectamente, de crear marcas, de crear conceptos. Has hablado de que las marcas tienen un alma, uh-huh. ¿De acuerdo? Pero me sigue siendo intangible. ¿Cómo yo, emprendedor,
que quiero tener la historia de Sambambayas, que quiero tener la historia de Andresa, ¿cómo yo puedo crear una marca que tenga alma? Esa es la primera pregunta. ¿Se puede? ¿Hay algún proceso? ¿Cómo, en tu experiencia, qué recomendarías? Complicada, pero ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen, quiero tener una marca que tenga alma? Como tú lo has expresado, ¿no? Sí, difícil, ¿eh? Creo que, en primer lugar, conocerse a sí mismo, ¿sí? Saber cuáles son los retos que vas a enfrentar y, ¿qué te puedo decir ahí? Transmitir valores, visión, misión. Mira, al saber tú mismo cómo eres, de hecho la gente va a saberlo también, pero ser una persona íntegra, ¿me entiendes? Que lo que tú haces pueda ser ejemplo para mucha gente. Eso es lo que yo siempre digo, o sea, mi gente, yo tengo que ser un ejemplo para ellos, para que sea el referente, ¿me entiendes? O sea, yo quiero lograr hacer como ella. Entonces, ahí empieza, yo creo, el secreto de eso. Que ellos sepan cómo somos nosotros, como familia, como personas íntegras, correctas. De acuerdo. ¿Me entiendes? Que siempre demos al César lo que es el César. Siempre. Buenísimo. Y ahora te siento como en un perfil muy estratégica, muy de visión de negocio, muy de conceptualizar. Si es que tú me pudieras dar un consejo de en qué me tengo que fijar para que mi negocio tenga larga vida, 30 años, 17 años, ¿por dónde yo debería de inclinar mi visión de negocio? Por un lado más de innovación, pero con tu esencia, por un lado más de pégate a las tendencias, por un lado más de conceptualiza muy bien tu marca. O sea, ¿cómo yo hago a nivel de visión de negocio para que mi negocio justamente dure 15, 20, 30 años? Primero, pensar de que el tiempo pasa. O sea, no vas a seguir siendo siempre lo que fuiste al comienzo. Vas a evolucionar. Y tratar de evolucionar de manera favorable. Siempre nutriéndote de la gente que sabe. Tú nunca vas a ser dueño de la verdad. Siempre va a haber gente que en la medida que pase el tiempo va a saber más que tú, va a tener nuevas tendencias, entonces siempre tienes que alimentarte de eso. No pensar de que ya pasó y ahí quedo. No, tienes que ir, si es que tú realmente quieres que tu negocio perdure en el tiempo, tienes que alimentarte de las nuevas tendencias, de lo nuevo, asistir a cursos. Mantenerte actualizado. Mantenerte actualizado, mantenerte en vigencia. A pesar del tiempo, tienes que mantenerte en vigencia, ¿no? Buenísimo. Acabamos de entrar a la recta final de nuestra conversación que ha estado muy bonita, de muchos aprendizajes. Gracias. Te agradezco muchísimo por venir. Gracias. Y empecemos con el pimponeo. Te voy a hacer preguntas y lo primero que se te venga a la mente, disparas. Los 2 aprendizajes más importantes de tener tus restaurantes. Perseverancia. 1. Fortaleza. ¿Quieres agregar algo más? ¿O con esas 2 estás? Y amor. Buenísimo. Tener un restaurante es... Duro. ¿Es duro? Ajá. Pero es gratificante a la vez. Si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo a esa Andresa un poco más chiquita, más novata. Bastante más chiquita. ¿Qué le dirías? ¿Le dirías algo para empezar? ¿Qué le aconsejarías quizás? Sigue siendo igual. ¿Y qué es igual? ¿Intrépida? Intrépida, muy sensible y aguerrida. ¿Cuál es la mejor historia o anécdota que tienes gracias a tus restaurantes? La mejor historia, anécdota. ¿Anécdota? ¿La cuento o no la cuento? Por favor. Bueno, una anécdota que nos ha pasado hace poco en Típica, que votaron a Castillo. ¡Ah, claro! Ahí fue. Sí, he visto videos, claro. Sí. ¿Estabas ahí? Sí. ¿Gritabas? Bueno, dejémoslo ahí. ¿Libro, serie o película
que recomiendas? No necesariamente el mundo gastronómico. Serie. O lo que te guste, si lees un libro, si es que miras películas. Hambre, me gustó Hambre. Loco. Es la de Netflix, ¿no? Sí. Que chinitos. Sí. Sí. Porque ahí un poco como que yo me veía, ¿no? En la cocina, así como que a veces te desespera, ¿no? Pero hay que tener control también, ¿ah? Sí, y también esa película te muestra la dureza, ¿no? De la vieja guardia, yo creo. Hoy yo creo que ya tenemos Sí. otro tipo de cosas. Sí, definitivamente sí. Y bueno, y también te enseña de que no es tan fácil llevar una cocina, ¿no? Sí, no, es bien estresante. Y la última, venir a Fuera del Menú Podcast ha sido... Excelente. Me he sentido muy bien, cómoda. Te agradezco mucho por venir y espero tenerte para otro capítulo. Ojalá que así sea. Gracias, Sebastián, por tu entrevista. Gracias. Gracias.